Buenos días, el día de hoy hablaremos de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, título 4, capítulo 2, sección 1 de la ley del ISR. Nuestro equipo está conformado por Jesús Alberto, Itzel Gabriela, Jocelyn Carolina, Itzel Valeria y su servidor José Miguel. En la presente exposición explicaremos un tema muy importante que son los artículos del título 4 de la ley del ICR, el cual habla sobre las personas físicas. Nos hemos centrado en el capítulo 2, el cual trata sobre los ingresos por actividades empresariales y profesionales, sección 1 de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Explicaremos detalladamente los artículos 100 al 110, esperando que después de esa exposición puedan adquirir los conocimientos que necesitan sobre la ley del ICR para los siguientes parciales y en general para su carrera como técnicos en contabilidad. Artículo 100. Están obligados al pago del impuesto establecidos en esta sección las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes o fijos aquí en el país también pagarán el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección por los ingresos atribuibles a los mismos, es decir, por actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Para los efectos de este capítulo, se consideran ingresos por actividades empresariales a los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o civícolas, y a ingresos por la prestación de un servicio profesional a las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título. Artículo 101. Para los efectos de esta sección, se consideran ingresos acumulables por la realización de actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, además de los señalados en el artículo anterior y en otros artículos de esta ley, los siguientes. Tratándose de las condonaciones, quitas o remisiones de deudas relacionadas con la actividad empresarial o con el servicio profesional, así como de las deudas anticipadas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de crédito distintos de las acciones. Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente afectos a la actividad empresarial o al servicio profesional. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo a dichos gastos, sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquel por cuenta de quien se efectuó el pago o el gasto. Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente, los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o de valores por promotores de valores o de administración de fondos para el retiro, por los servicios profesionales prestados a dichas instituciones, los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal, los obtenidos por la explotación de derechos de autor, los intereses cobrados derivados con la actividad empresarial o de la prestación de servicios profesionales sin ajuste alguno, las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban siempre que se hubiese efectuado la deducción correspondiente y la ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la actividad. Artículo 102. Para los efectos de esta sección, los ingresos se consideran acumulables en el momento en el que estos sean efectivamente percibidos. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando estos se reciban en efectivo, en bienes o en servicios. En efectivo se refiere a dinero en efectivo o también puede ser cheque. En bienes, cuando te dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar con equipo de reparto, te voy a pagar con equipo de cómputo, cosas así. En servicios, cuando te dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar con un servicio de luz, con un servicio de agua, con un servicio... aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se le designe. En el caso de enajenación de bienes que se exporten, se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. En el caso de que no se perciba el ingreso dentro de los 12 meses siguientes a aquel en el que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurrido dicho plazo. El artículo 103 trata de las personas físicas que obtienen ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales. Ellas podrán efectuar las deducciones siguientes. 1. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o beneficios que se hagan, siempre que hubiese acumulado el ingreso correspondiente. 2. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. 3. Los gastos y 4. Las inversiones. El artículo 105 trata de las deducciones autorizadas, que además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deben de cumplir los siguientes pasos. 1. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. 2. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de ingresos, por lo que se está obligado al pago de este impuesto en los términos de esta sección. Y 3. Que cuando esta ley permita la deducción de inversiones,
se proceda en los términos del artículo 104 de esta ley. Seguimos con el artículo número 106. Los contribuyentes a que se refiere esta sección efectuarán pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel a que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas, las cuales son autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta sección, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes a que corresponde el pago. Las deducciones autorizadas en esta sección correspondientes al mismo periodo y la participación de los trabajadores en las actividades de las empresas pagadas en el ejercicio. Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior se le aplicará la tarifa que se determine de acuerdo a lo siguiente. Se tomará como base la tarifa del artículo 96 de esta ley, que está en el lado derecho, sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del periodo a que se refiere el pago provisional de que se trate, y que correspondan al mismo renglón identificado por el mismo por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. O sea, la cantidad tiene que estar entre el límite inferior y límite superior para luego restarle el límite inferior. Y de ese mismo renglón se va a sacar la cuota fija y el por ciento por aplicar. Seguimos, cuando los contribuyentes presten servicios provisionales a las personas morales, estas deben retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que se efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que consta el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse, en su caso, conjuntamente con las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. Artículo 107. Quienes en el ejercicio obtengan en forma esporádica ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales, tales como puede ser un maestro, un doctor o un psicólogo, y no obtengan otros ingresos grabados, conforme a este capítulo, cubrirán como pago provisional, a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar a la tasa del 20% sobre los ingresos percibidos, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas que les son autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención de su ingreso. Esos contribuyentes quedarán relevados de la obligación de llevar libros y registros, así como de presentar declaraciones provisionales distintas de las antes señaladas. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar declaración anual en los términos del artículo 152 de esta ley y podrán deducir únicamente los gastos directamente relacionados con la prestación del servicio profesional. Artículo 108. Cuando se realizan actividades empresariales a través de una copropiedad, el representante común designado determinará, en los términos de esta sección, la utilidad o pérdida fiscal de dichas actividades y cumplirá por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones señaladas en esta ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. Para los efectos del impuesto del ejercicio, los copropietarios considerarán la utilidad o pérdida fiscal que se determine conforme al artículo 109 de esta ley. Artículo 109. Los contribuyentes a que se refiere esta sección deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 152 de esta ley. La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refiere esta sección obtenidos en el ejercicio sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo. Al resultado obtenido se le adicionará la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio que se refiere al párrafo anterior. En este caso se estará lo siguiente. Fracción 1. La pérdida fiscal ocurrida en el ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal determinada en los términos de su sección, de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. Fracción 2. El derecho de disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente que la sufre y podrá ser transmitido por acto entre vivo ni como consecuencia de la organización del negocio. Artículo 110. El cual trata sobre las obligaciones de las personas físicas que realizan actividades empresariales y profesionales. Las obligaciones empiezan con solicitar su inscripción en el RFC, llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban, conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos. Los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresariales deberán formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año. Otras de las obligaciones son que en la declaración anual que se presente determinarán la utilidad fiscal y el monto que corresponde a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Presentar y mantener a disposición de las autoridades fiscales la información a que se refieren las fracciones 7 y 15 del artículo 76 de esta ley. Expedir constancias y comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyen ingresos de fuente de riqueza ubicada en México. Los contribuyentes que hagan pagos por los conceptos a los que se refiere el capítulo 1 de este título deberán cumplir con las obligaciones que se establecen en el mismo. Presentar conjuntamente con la declaración del ejercicio la información a la que se refiere la fracción 10 del artículo 76 de esta ley. Y por último, obtener y conservar la documentación a la que se refiere el artículo 76, fracción 9 de esta ley. Ahora presentaremos un caso práctico.
Iniciaremos con los ingresos. Tenemos ingresos por actividad empresarial y profesional, que la suma de estos dan 66.500. Pasamos a las deducciones, que son por actividad empresarial y profesional, que la suma de estas dan 34.800. Haciendo la resta de ingresos y deducciones nos da 31.700 en base para el ISR. A esta cantidad le vamos a restar el límite inferior, que encontramos en la tarifa mensual del mes de enero del año 2009. La cantidad que nos da es el excedente sobre el límite inferior. ¿Sí? Y esta cantidad la multiplicamos por la tasa que viene en el mismo renglón, como dijimos anteriormente, de la tarifa, que en este caso vendría siendo 21.25%. Eso va a ser igual al ISR marginal. A esta cantidad le vamos a sumar la cuota fija que viene en el mismo renglón que ya dijimos. Nos vendría dando 5.577.37 de ISR antes de las retenciones y los pagos provisionales. Le vamos a restar estas dos, pero como de pagos provisionales en el mes de enero, solo vamos a restar las retenciones, dando 4.727.37. Perdón. Y para los demás meses viene siendo lo mismo, solo que aquí en pagos provisionales se va a poner la suma de pagos provisionales del mes anterior junto con el ISR enterar del mes anterior. Aquí, como no hay pagos provisionales, se deja la cantidad del ISR enterar. Y donde sí vamos a cambios es en los meses siguientes, como aquí en marzo, que aquí sí se suman estas cantidades. Pagos provisionales más ISR enterar, aquí tenemos la cantidad que es 7.640.69. En equipo podemos concluir que este tema fue de verdad muy fácil de comprender para la mayoría del equipo, y a pesar de que la teoría parezca un poco difícil, ya poniéndolo en práctica resulta más fácil y comprensible. Consideramos que adquirimos más conocimiento con esta actividad, ya que aprendimos a calcular el ISR de los ingresos de los trabajadores que realizan actividades empresariales y profesionales. Finalmente podemos concluir en que el tema fue fácil y nos divertimos realizando los diferentes casos prácticos que nos pusieron.